Bueno, decía que, bueno, las proteínas vienen de la palabra proteios, que significa lo primero. Vamos a ver cuál es la función de las proteínas. Ahí está, ¿sí se ve? Las subramas. Dice, le dan estructura a la membrana celular, es decir, le dan fortaleza, le dan forma y fortaleza. Participan en la transmisión de señales entre células. Es decir, las células se transmiten señales entre sí. Y eso lo hacen las proteínas. Es decir, es como pues sí, su teléfono. Las células se transmiten señales a través de proteínas. Es a través de las proteínas. Luego dice, son el principal material en la piel, los músculos, tendones, nervios, la sangre, anticuerpos. Ahí está el sistema de defensas. El sistema de defensas del cuerpo humano se forma de proteínas. Es eso, en esencia, se forma de proteínas. Bueno, entonces, bueno, y también dice que las hormonas son el principal material de hormonas. Entonces sí, están en todos. Hay millones y millones de tipos distintos de proteínas. Por eso dice que son de la piel, participan en la piel, en los músculos, tendones, en todo prácticamente. ¿Por qué son el principal material de todo eso? Pues por lo que dije aquí arriba, le dan estructura a la membrana celular. ¿Qué significa? Pues que las proteínas le dan estructura a cada una de estas células de la piel, de los músculos, tendones y los anticuerpos. ¿Sí se entiende? Y también participan en la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, del material genético. También participan ahí. Bueno, eh, la principal fuente de proteínas son las verduras, ¿sí? No es la carne. Ahorita vamos a decir en qué ayuda la carne, pero en sí la principal fuente de proteínas son las verduras, ¿sí? Sobre todo las que son verdes, como la selga, el brócoli, pero sí, todas las demás verduras aportan. También lo que son las legumbres, las semillas, lo que es frijol, lenteja, habas, todo eso ayuda muchísimo. De hecho, dicen que por ahí el frijol, bueno, por ahí leí en un artículo que el frijol ayuda a desintoxicar al cuerpo humano, absorbe algunas células cancerígenas. Digo, no digo que sea la cura, sino que digo que ayuda, ¿no? Decían que en etapa temprana o también en etapa última, ya para deshacerte más o menos del cáncer, digo, ya después del tratamiento, de la quimio y todo eso, ayuda el frijol a desintoxicar, absorbe algunas células cancerígenas. Algunas, ¿eh? No todas. Pero sí ayuda, obviamente, cualquier cosa ayuda. Entonces sí, todo eso. El frijol, bueno, ya dije, ¿no? La lenteja. Exacto, exacto, metales pesados, muy bien. Los metales pesados. Entonces sí, antiguamente, el, cuando había minas en la Nueva España, en la época colonial, a los mineros que trabajaban bueno, ahora sí que en las minas, se les daba lo que era el azogue. El azogue, sí, era una especie pues sí, de hierba que ayudaba a desintoxicar al cuerpo. Entonces, sí, las plantas, bueno, lo que son verduras y hierbas y todo eso, ayuda demasiado al cuerpo a desintoxicar y lo nutre, y lo nutre, le da mucha proteína. Bueno, también el pescado, los mariscos, bueno, el pescado son una gran fuente de proteínas. También lo que es la sardina, ayuda muchísimo. Tiene muchas proteínas beneficiosas al cuerpo humano. Bueno, copien lo que son proteínas. Copien. Bueno, ¿sí lo ven todos? ¿Sí ven las ramas? ¿Sí ven esto para que lo copien?
Sí, profe. Bueno. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora las grasas. Las grasas, dice, son carbohidratos, también son carbohidratos, que no se disuelven en agua. Bueno, las grasas o lípidos, también se les llama lípidos, resulta que son carbohidratos, pero no se disuelven en agua. Esa es la única diferencia. Es decir, entonces como las grasas o los lípidos también son carbohidratos, ¿cuál es su función? Pues le dan energía al ser vivo. Ahí está, esa es la función más que nada de la carne. La carne, como tiene grasa, le da energía al ser vivo, al cuerpo humano. Entonces, sí, por eso cuando alguien tiene un trabajo muy pesado, a veces pide carne, ¿no? Es casi como si el cuerpo le pidiera carne. Es porque le da energía. Bueno, entonces sí, sí es importante la carne, pero también es muy importante la verdura. No sirve de nada tener mucha energía si no tienes estructura en tus células. Y eso te lo da la verdura. Entonces sí, es importante sí, acompañar, pues sí, como dicen, ¿no? El plato del buen comer. Consumir lo que es verdura, fruta y sí, carne. De vez en cuando, también no diario. Entonces sí, esa es su función. Le dan energía al cuerpo humano. Sí, sobre todo la carne que tiene mucha gordo, mucha, pues sí, grasa, gordo, es el que le da energía. Sí, lo que es carne de puerco y, bueno, no se recomienda, sí, por lo mismo, no se recomienda comerlo siempre. Bueno, y es lo primero, ¿no? Que le quitan los médicos a los que tienen una enfermedad, ¿no? Les quitan carne de puerco, refrescos negros, ¿qué más? Es luego lo que quitan. Alcohol, el alcohol siempre es el que quitan. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, miren, y también tiene que ver con lo de macromoléculas. Espérenme, nada más déjenme sacar, aquí está. Bueno, se prohíbe lo que es eso, grasas, refresco negro, porque como dije, estas macromoléculas son moléculas muy grandes. Entonces, hagan de cuenta que esta es la macromolécula, esta es la grasa o el carbohidrato. Bueno, digamos que esta es la grasa, bueno, en general, ¿no? El carbohidrato, ya sea grasa o etcétera. Espérame, está muy grande. Ahí está. Bueno, esta es la grasa, digamos. La molécula de grasa. Entonces, como es muy grande, hagan de cuenta que, pues, si uno está tomando un medicamento, digamos que esta molécula de acá, chiquita, es el medicamento. El medicamento. Y por aquí anda la célula del cuerpo, a donde debe llegar el medicamento. Esta es la célula del cuerpo. Bueno, célula humana. Nada más le voy a poner así, humana. Entonces, lo que hace la grasa cuando uno consume, pues sí, mientras uno está tomando medicamentos, lo que hace es bloquearle el paso al medicamento. Ahí está, como que no le bloquea el paso, no puede pasar, por lo mismo que son moléculas muy grandes. O simplemente, o el medicamento reacciona con esta molécula de grasa y se diluye y ya no llega con la potencia necesaria a la célula del cuerpo. Bueno, y es por eso que de hecho, en cualquier medicina, ya sea, pues sí, el médico de farmacia o el homeópata, etcétera, en cualquier medicina prohíben, ¿no? Luego, lo que es carne de puerco, refrescos negros, etcétera, alcohol. Es por esto, porque esos medicamentos que nos dan, bueno, que a uno le dan, bloquean el paso y ya no llega con la suficiente potencia. Bueno, ¿dudas hasta acá? Digo, sí está bien No, no, consumir. no, profe. Bueno, sí está bien consumir carne de vez en cuando, nada más que digo en exceso no. Bueno, entonces, pero sí es importante consumir azúcar, y sí grasas de vez en cuando, sí, sí es importante. Bueno, y por eso hay clasificación de grasas. Las grasas que son dañinas, a ver, lo anoto. Las grasas dañinas son las que les llaman saturadas. Aquí les sigue, me pongo como una igualdad. Esas son las que hacen daño. Cuando oigan que dicen grasa saturada, esa es la que hace daño.
Ya las otras, son, pues sí, no hacen, son en una cierta medida esenciales, ¿sí? Sí hay que consumirlas, pero no tanto. Pero sí las que son dañinas son las que les llaman saturadas. Son las que tienen las papas de bolsa. Digo, no digo marcas porque luego esto se sube a internet. Pero sí, las que son de envolturas, las que venden en las tiendas. Esas son las que, bueno, en exceso hace daño. De vez en cuando, pues sí, no haría daño. Pero ya siempre diario, pues sí, sí haría daño. Bueno, entonces, y sí, también el azúcar es importante. Nada más que obviamente en exceso, pues sí, ya haría daño. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a explicar de manera resumida cómo es este proceso de obtención de energía a través de los carbohidratos. En sí, sí, es importante, como dije, los carbohidratos. Nada más como dicen siempre, en exceso pues hace daño. Los carbohidratos son esenciales porque a través de ellos el cuerpo los consume y los transforma en la famosa glucosa. Esta sí es una molécula esencial para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque a través de la glucosa el cuerpo la procesa a través del hígado, del páncreas y la transforma en ATP. Así, ATP. ¿Qué es este ATP? Es la molécula de energía. La molécula de energía del cuerpo humano. Es como el combustible. Hagan de cuenta que el carbohidrato es como la gasolina, que diga, como el petróleo. Y ya el cuerpo humano lo procesa y lo convierte en gasolina, que es el combustible, ¿no? Que sería en este caso el ATP. Digo, haciendo una analogía, una analogía. ¿Sí? El ATP es en sí nuestro combustible. Este es el que nos da energía, el ATP. Para mover la mano o mover los brazos y las piernas, todo, necesitamos de esto, de ATP. Digamos, para mover la mano necesitamos creo que 3 ATPs y así sucesivamente. Necesitamos un cierto número de estas moléculas para realizar nuestros movimientos. ATP es la abreviación de adenosina de trifosfato. No se aprendan el nombre, no es importante. Nada más es cuestión de saber que el ATP es la molécula de energía. Esa es la que nos da energía. Y se obtiene a través de los carbohidratos que se transforman en glucosa y que después se transforman en ATP. ¿Sí se entendió? A ver, copien. Ya, profe. Bueno. Perdón, se desactivó mi micrófono. Disculpen, no me di cuenta. Decía que este proceso que puse, lo puse muy resumido. Hay demasiados factores involucrados, demasiados, ¿sí? Aquí prácticamente lo resumí en 3 pasos, pero en sí son muchos. Por ejemplo, antes de que la glucosa se convierta en ATP, debe reaccionar con la molécula de adrenalina, la cual se produce en el riñón. Bueno, es uno de los lugares donde se produce. Y ya de ahí, después de reaccionar con la adrenalina, se convierte en ATP. Bueno, ¿y por qué es importante esto de la adrenalina? Porque miren, han identificado que cuando la persona se estresa, se preocupa mucho, bueno, siente ansiedad, bueno, se estresa, ¿no? El estrés. El proceso de adrenalina se corta. Cuando la persona se estresa, se corta la producción de adrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si la glucosa no reacciona con la adrenalina, no se va a convertir en ATP. ¿Y qué va a pasar? Pues que la glucosa se va a acumular en el cuerpo. Esta cosa se va a acumular. Bueno, eso es alguna de las causas probables que han identificado de por qué algunas personas tienen problemas de la glucosa. Sí, porque sí, efectivamente, es un problema que muchos tienen, que tienen exceso de glucosa, ¿no? Eso se llama hiperglucemia o diabetes.
Y bueno, y también están los que no tienen la suficiente glucosa. Se les llama hipoglucemia, los que no producen la suficiente glucosa. Pero sí, de los que tienen exceso de glucosa, algunos han dicho que sí, que el estrés puede ser un factor importante. Porque como dije, al estresarse, cuando es un estrés fuerte, no es poca cosa, sino es algo fuerte y constante, pues sí, se corta la adrenalina y por lo tanto la glucosa ya no se convierte en ATP y se acumula en el cuerpo. Ah, bueno, entonces, incluso antes de la pandemia, habían dicho, un artículo decía que el estrés iba a ser la principal causa de mortalidad en el mundo, porque iba a causar problemas del corazón, problemas, sí, de la glucosa, etcétera, que iba a causar muchas cosas el estrés. Entonces, sí, es importante aprender a lidiar con eso. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? No creo que ninguna, gracias. Ah, bueno. Entonces, por último, copien lo de ácidos nucleicos. Dice, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y fósforo. ¿Y qué hacen estos? Controlan la herencia de caracteres, controlan la herencia de características. Es el famoso ADN. El ADN se forma de estas moléculas que acabo de citar acá. Ese es el ADN, se forma de esas moléculas. Ah, bueno, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, como dije, vamos a ver un poco de genética. Como título, bueno, subtítulo más bien, genética. Ah, bueno, entonces el padre de la genética es Gregorio Mendel. Él era un sacerdote católico y en sus tiempos libres, así hizo experimentos en chícharos. Ahí está. Y al hacer cientos de experimentos, bueno, de plantíos de chícharos, observó cómo se heredaban las características. Y de esas observaciones, de cómo se heredaban las características, los chícharos, o más bien, no, bueno, y estableció las leyes de la genética, las cuales siguen vigentes, por eso se les llama ley. En ciencia, al menos en ciencia, ley es algo que se cumple a fuerzas en la naturaleza. En la naturaleza es algo que se cumple. Ley, digo, hablando de ciencia. Entonces, por eso se llaman leyes de la genética, porque es algo que se cumple siempre y siempre se cumplirá. Cuando algo puede que no suceda, se le llama teoría, pero ya cuando algo ven que sucede y que siempre sucederá, se llama ley. Bueno, en ciencia, obviamente, hablando de ciencia. ¿O no copien? Ah, bueno, y durante muchos años, los estudios de Gregorio Mendel se mantuvieron en discreción. Es decir, sí fueron publicados, sí, sí los publicaron, pero como que no tuvieron mucho fama, mucho renombre. Fue hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick que se retomó los trabajos de Gregorio Mendel. Es decir, este, voy a escribirlo, la genética
tuvo su auge. Es decir, y sí, se retomaron los trabajos de Gregorio Mendel hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick. Eran dos científicos. Y ellos le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Obviamente, Gregorio Mendel ya había muerto. Esto sucedió como 60 años después o 50 años después. Pero ellos dijeron que no, que este trabajo se debe a los descubrimientos de Gregorio Mendel, que prácticamente de él se basaron. Y fue por eso que sus estudios, bueno, ya después se retomaron y tuvieron fama. Y bueno, y se volvieron leyes. Si no hubiera sido porque Watson y Crick hubieran dicho, le hubieran dado el crédito a Gregorio Mendel, se hubieran mantenido, se hubieran perdido en el olvido. Ah, bueno, copien. Sí, y así pasa con algunos trabajos. Hay trabajos muy buenos que pasa, sí son publicados, pero que pasan inadvertidos. Así casi le pasa a Einstein. Muchos de sus trabajos no le habían hecho caso y ya después están viendo que sí, que se van cumpliendo sus teorías, ¿no? Que sí se iban cumpliendo. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, el ADN quizás ya es cultura general, ¿no? Ya lo conocen. Es donde está la información del individuo. Voy a, voy a poner aquí la guía del instituto. Ah, bueno, si quieren leer más sobre temas que estamos viendo, pueden leer la guía del instituto. Viene mucho más ampliado. Yo lo pongo resumido, lo que les hago copiar es lo resumido para que lo que les pregunten en el examen. Pero si se quieren extender aún más, pues pueden leer la guía. Por ejemplo, miren, aquí viene la molécula de glucosa. Pero bueno, esto no se les va a preguntar, no se les va a poner moléculas y que señalen, ¿no? La de glucosa. No, no, eso no se les va a preguntar. Por eso yo lo que les pongo es lo resumido. Pero ya si quieren leer más, pues ahí lean la guía. Ahí está. Entonces, copien lo que es el ADN. Aquí dice ADN, es el acrónimo de ácido desoxirribonucleico. Dice almacena y transmite información hereditaria o genética. Ahí está, y es lo que ya sabemos, ¿no? Incluso de la ciencia ficción, que ahí está la información del individuo. Y tiene un trabajo, bueno, se autoduplica, se hace copias exactas del mismo para la reproducción celular. Ello dice para asegurar la transmisión de información a las células hijas durante la división celular. Ah, bueno, copien esto del ADN, cópienlo.
Tranquilo. Profe, tengo una duda. Sí, diga. O sea que nada más en el examen va a venir nada más lo que usted nos enseñó, no va a venir todo lo que viene en la guía. Bueno, yo les voy a ir diciendo que vayan leyendo unas cosas. Por ejemplo, les voy a decir que lean todo esto de este cuadro, por ejemplo, y esto de las células. Entonces, sí, hay cosas que sí van a venir en la guía. Por ejemplo, les voy a decir que estudien este cuadro. Y también ¿qué más? Sí, les voy a decir ahorita qué van a leer. Les voy a decir que leen esto de los aparatos y sistemas. No, yo les voy a decir qué van a leer, ¿sí? Por ejemplo, todo esto se lo Ok, van a leer, todo esto. Del sistema óseo, el sistema muscular, todo esto. Yo lo voy a explicar rapidito, pero ustedes lo deben estudiar. Bueno, entonces ya copiaron lo del ADN. ya, Bueno, profe. ahora el ARN, el ácido ribonucleico. Dice es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Bueno, ahorita digo qué significa esto, ¿sí? A ver, copien esto y ahorita explico qué significa. ¿Copien? Bueno, ¿ya copiaron lo del ARN? Ya, profe. Bueno, Ya, profe. entonces, bueno, está bien. En resumen, el ADN contiene la información del individuo y el ARN no es adorno, no es adicional, no, sino que es importantísimo. Él traduce esa información a otras moléculas. Sí, porque el ADN no se la puede dar a las otras moléculas, no le van a entender. El ARN se encarga de traducir esa información. Miren, es como el Internet. El ADN es como la señal de Internet que envía la empresa pues de Internet, ¿no? Y el ARN es el módem. Hagan de cuenta que es el módem. Él traduce esa señal y se la da, digamos, si es el módem, traduce la señal de Internet y se la da a la computadora o al celular o a cualquier aparato que tenga acceso, ¿no? Pues eso es el ARN. El ARN lo que hace es traducir esa información y se la da a las otras moléculas. Entonces, sí, su función es importantísima. Bueno, copien. Y así son muchos procesos en los seres vivos. Está la molécula, pero también requiere de un traductor. Siempre ahí se requiere de un traductor. Bueno, copien. Ya, profe. Bueno. ¿Dudas hasta acá? No, Bueno. Entonces, vamos a ver algunos otros conceptos. Vamos a ver. Dentro de esto de genética está el concepto de cromosoma. El cromosoma
es un orgánulo en forma de filamento que contiene el ADN, el ADN y ARN. Es decir, contiene el material genético, es lo que contiene. Es decir, así es como se transmite la información en los seres vivos a través de paquetes. Digamos que el cromosoma son paquetitos de ADN y en cada cromosoma hay una cierta información sobre el individuo. Por ejemplo, el ser humano contiene exactamente 46 cromosomas ordenados en 23 pares. Esto lo subo más. Ahí está. Es el único, el ser humano solamente es el único que tiene 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Es decir, cuando se fertiliza el óvulo por el espermatozoide, en ese momento se unen 23 cromosomas de la madre con los 23 cromosomas del padre y se ordenan en pares, en parejas, cada cromosoma, en parejitas, y así forman los 46. Y desde ese momento, pues sí, es un ser humano. Desde ese momento tiene toda su información, su color de ojos, su color de cabello, su color de piel, todo. Ahí está, en ese momento. Desde el momento de que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Y es por eso que se dice que el ser humano está vivo desde el momento de la concepción, desde el momento de la fertilización. Y esto lo dicen los biólogos. Entrevistaron a 6.000 biólogos de 1.000 universidades distintas y el 95% aseguró que sí, que la vida comienza desde la fertilización, desde la concepción. Es lo mismo, desde que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Solamente requiere tiempo y alimento para desarrollarse. Pues sí, lo que hacemos nosotros, ¿no? Alimentarnos y para seguirnos desarrollando, ¿no? Ah, bueno, copien. Entonces, desde ese momento hay vida, desde la fertilización. Vamos a ver. Esto que voy a poner antes siempre era pregunta de examen, pero como la educación se ha ideologizado bastante, y la ideología no es ciencia, sino que es cualquier cosa que se te ocurra en la mente. Ah, bueno, antes se preguntaba del sexo. Por ejemplo, la mujer, cuando se unían dos cromosomas X, nacía una mujercita. Y cuando nacían, y cuando se unen un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Ahí está. Entonces, y el sexo se determina por el par 23. O bueno, por el último par más bien. Por el último par. Es decir, en el último par de cromosomas, ahí se determina el sexo de la persona. Y solamente hay dos, mujer o varón. No hay mitades ni combinaciones entre ellos, no, nada más son dos. Y esto lo dice la ciencia, no es ideología. Aparte es la preferencia, eso ya es aparte. Pero en cuanto a sexo, de lo que es la persona, solamente son dos. Y aparte, bueno, ya es otra cosa, la preferencia o todo lo demás. Ah, bueno, y como dije, esto es ciencia y aparte es la ideología. La ciencia nos permite tener hechos comprobables de lo que es la realidad. Y la ideología no, es cualquier cosa que se te ocurra en la mente. Y lo malo de las ideologías es que se imponen a la fuerza, es una imposición, casi como una dictadura. Miren, por ejemplo, en Inglaterra, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, de los libros, la amenazaron de muerte. ¿Por qué? Porque ella apoyaba a una científica que efectivamente dijo que solamente existen dos sexos, mujer y varón, que no hay más. Y ella dijo en un Twitter, en su red social, que sí, que está de acuerdo, solamente existen dos sexos. ¿Y qué pasó? Que los grupos
algunos grupos, no todos, la amenazaron de muerte. Entonces sí, digo, yo no juzgo la preferencia, eso ya es cada quien, pues sí, cada quien, pues sí, tiene derecho de decir, ¿no? Que con quién quiere estar. Pero una cosa es imponerlo así de esa forma, eso sí es lo que está mal, ¿sí? Lo que es la imposición, eso sí ya no está bien. Pero sí, igual no hay que juzgar, ¿no? Lo que es la preferencia, pero también que la otra parte no se imponga también. Ambas partes pues deben llegar a un acuerdo. Entonces, y sí, es lo que le pasó, incluso le dejaron una bomba en su casa. No explotó, era nada más una amenaza. Pero sí, esto es, pues sí, lo pasaron en las noticias y sí es comprobable. Y esto le pasó, pues sí, a la autora de Harry Potter. Ah, bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ah, también otra Ya, cosa que está mal es que se lo enseñen a los niños. Ya si de grande quiere ser homosexual, pues bueno, está bien, es su decisión. Pero andárselo enseñando, forzando a los niños, eso sí ya está mal. Y digo forzar porque, por ejemplo, en España, antes de la pandemia, obligaban a los niños a ir de falda un día. Ya ni siquiera era opcional, era obligatorio que los niños debían ir de falda. Entonces sí, ya eso de forzar a los niños, eso sí tampoco está bien. Ya lo ideal, pues es que, pues sí, que no se juzgue por su preferencia y etcétera. Eso nada más, que pues sí, que no se juzgue y que la ley sea igual para todos. Pero ya forzar e imponer, eso sí ya está mal. Entonces sí, hay ciertas desventajas que han ido, o más bien imposiciones que han ido surgiendo. Y en México, pues sí, ya se está implementando eso. Lamentablemente, digo, yo no, hay cosas que ha hecho bien este gobierno, pero sí en esto de la educación sí ha fallado. Bueno, que no sé, igual si sepa, porque el que lo hizo fue el secretario que decía que estaban siguiendo las recomendaciones de la Fundación Bill Gates. Esto lo dijo en su momento el secretario, ¿quién? Ay, no me acuerdo. Pero al inicio, a los principios de gobierno. Entonces, sí, siguen las recomendaciones de entes extranjeros, de organizaciones extranjeras, ni siquiera de aquí, ni siquiera se les ocurre a los de aquí, son de otro país, de los que imponen esas políticas, esa educación a los niños en las escuelas. Ah, bueno, dudas, comentarios.